bendiga. Los que tengan calor, digan amén. Esta mañana estaban todos en esa orilla de allá. Yo no sé por qué, pero estaban todos en esa esquina de allá. Yo no sé, yo creo que era los aires, pero la verdad es que está haciendo un buen clima, ¿sí o no? Este es el clima que nos merecemos. ¿Aló? Ahora, si pudiera nevar, no estaría de más, ¿no? Que caiga un poquito de nieve sería delicioso. Bueno, muy bien, quiero saludarles. Sé que hay personas que se conectan por la internet. Yo quiero motivarles a que en la internet, espero que todos ya estemos suscritos al canal de YouTube. El que no lo ha hecho puede ir, pedirle el link, se mete a YouTube, se inscribe en nuestra página. Cada que tengamos una predicación, vaya allá, dele like. ¿Para qué? Para que la predicación sea promovida y llegue a más personas. ¿Aló? Entonces, hagamos eso. Es un trabajo, así de trabajo en las redes sociales. Entonces, para que eso se mueva, porque así es como funciona en el tiempo de hoy. Entonces, les saludo. Dios les bendiga. Gracias por venir en este día tan sabrosito. Quiero recordar solamente que ya estamos en tierra derecha para el tiempo de primicias, para que por favor con tiempo usted haga con su familia, preparen su primicia y el 25 de febrero tengamos una fiesta bien especial. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero recordar cuál es la idea de hoy. El domingo anterior inicié un tema que debo terminar hoy. ¿Cuál era el tema del domingo pasado? Esta mañana me hicieron trampa. Yo estaba preguntando y no sabía que acá habían colocado el título atrás. ¿Cuál es el nombre de la reflexión del domingo pasado? Hermana, por favor, bajen las persianas y póngale candado. Si no saben, no sale nadie aquí hoy. El tema es pescadores. Bueno, fue la parte 1 el domingo pasado. Hoy voy a concluir y la parte 2 es pescadores de hombres transformados. Quiero hacer énfasis en esa palabra porque el domingo pasado les dije algo. Y les dije que Jesús había dicho algo y era que Él los iba a hacer pescadores de hombres. En otras versiones dice, y les enseñaré a pescar hombres. O sea que entre lo que ellos eran y lo que iban a llegar a ser, había algo, había un proceso. Hizo algo Jesús para transformar la vida de ellos. Entonces yo quiero compartir con ustedes desde la palabra algunas de las cosas muy importantes que Jesús hizo para transformar la vida de esos hombres. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a dejar el tiempo de ofrendas y diezmos para después de la predicación, para no cortar lo que ya inicié. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces quiero pedirle que por favor vuelva en su Biblia al capítulo 4, verso 19 del Evangelio de Mateo. Vamos a utilizar ese texto que es parte del texto de la semana anterior como texto de introducción. Dice Mateo 4, 19, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces mire que esa expresión los haré lleva implícita una verdad, lleva implícita una realidad. Había algo que estos hombres no eran, pero que tenían que llegar a ser. O sea que entre una condición y otra, algo tenía que pasar. Ese proceso es el hacer, ese proceso es el enseñar de Jesús. Quiero darle una referencia hoy, es muy importante. Esto lo deben tener los padres. Esto lo deben tener los que son profesores en una academia, ya sea en una escuela primaria, en el bachillerato, en la universidad. Esto lo deben tener los maestros de escuela dominical, lo deben tener los líderes en los grupos. Esto lo tiene que tener el pastor. Bueno, yo lo tengo allá en medio de mis libros. Hay un libro muy importante, se los encarezco.
Esto le sirve a uno hasta para educar a los hijos. Se llama Enseñando para cambiar vidas. Así se llama el libro. Enseñando para cambiar vidas. El autor de este libro es un autor americano, se llama Howard Hendricks. Howard Hendricks es el autor. Es un libro extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque la meta última de la enseñanza es la transformación de las vidas. En otras palabras, si yo enseño algo a alguien, pero la vida de esa persona, pero la vida de ese alguien permanece igual, esa enseñanza se perdió. ¿Aló? Entonces lo que Jesús hizo fue enseñar, pero ¿para qué? Para transformar la vida de sus discípulos. Se dice en el ámbito de la enseñanza que un profesor es alguien que transmite un conocimiento, pero un maestro es alguien que no solo transmite un conocimiento, un maestro es alguien que cambia la vida de sus alumnos. ¿Aló? Entonces, ese era Jesús. Y esa fue la obra que hizo Jesús en sus discípulos. Antes de pescar hombres, ellos tenían que ser transformados. Y sabe que el trabajo más importante de un pastor, el trabajo más importante de un líder, a través de la enseñanza de la palabra, es cambiar la vida de sus discípulos. Si uno quiere medir la eficacia de un ministerio, si uno quiere saber si su trabajo tiene sentido, si realmente va en la dirección correcta, la forma de evaluar y de medir eso es mirando qué está pasando con la vida de las personas. Por eso se dice que un pastor tiene que oler ¿a qué? A ver, uno no puede ser pastor a larga distancia. Yo sé que con la virtualidad mucho cambió en la iglesia, muchas cosas cambiaron y se van a quedar así ya. Pero yo estoy convencido que realmente no se puede ser pastor de una comunidad que uno no ve. No se puede ser realmente el pastor de una persona en la que uno no ve qué está pasando con su vida. ¿Cómo puede hacer eso? Si el objetivo es transformar las vidas, pero para eso hay que tener contacto, hay que tener un día a día. Y es por eso que los líderes, los pastores, a veces somos personas como canzonas. Pareciera que nos metemos un poquitico en la cocina de ustedes. Y a veces a uno hasta le da como pena como pastor, uno no sabe cómo hacer. Pero ese es el trabajo, o sea, el trabajo es procurar que sus vidas sean transformadas. Y sabe que Jesús utilizó un tiempo aproximado de 3 años y medio para hacer el trabajo que tenía que hacer con sus discípulos. Y ese trabajo que Jesús inició realmente lo consolidó el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero hablar más bien de 2 personajes de la Biblia, de esos discípulos, porque quiero mostrarles un antes y un después. Eso me va a servir como marco de referencia para lo que necesito enseñar esta mañana. Quiero mostrar la vida de Juan, el hombre de Apocalipsis, pero quiero también mostrar la vida de Pedro, el pescador. Ambos eran pescadores. Yo quiero mostrarles la diferencia del Pedro de la barca con el Pedro que termina su vida en el Nuevo Testamento como un anciano. Quiero mostrarles la vida del Juan de la barca, pero quiero mostrarles el final de la vida de ese Juan de la barca para que ustedes vean la diferencia. Algo pasó en ellos, algo cambió en la vida de ellos, y ese fue el trabajo mayormente de Jesús. Entonces, por favor, quiero que me acompañen o en sus Biblias, si tienen la posibilidad, si no, pueden por favor leer en la pantalla. Quiero hablar inicialmente de Juan. Juan es conocido en los evangelios y en el mundo de la teología como el apóstol del amor. Ese es el que se le recostaba a Jesús y le ponía la cabeza así en el pecho cuando comían. Ese. Pero ese Juan
No todo el tiempo fue así. Yo quiero mostrar la faceta inicial de lo que era este Juan antes de ser transformado por la obra que Jesús hizo en la vida de él. Escuche lo que dice la palabra. Lucas capítulo 9, verso 54. Viendo estos, sus discípulos, Jacobo y Juan, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuál es el contexto de esto? Jesús va a tomar la cena con ellos, les pide que ubiquen un lugar, alguien no facilitó, se negó, y entonces ellos dijeron: vamos a asarlo como un pollo, porque ese era el Juan que todavía no había sido transformado. Ese Juan, en virtud de esas palabras, él y su hermano Jacobo son conocidos como los Boanerges, y la expresión Boanerges traduce los hijos del trueno. O sea, tenían un temperamento recio. No van a servir. No se van a congregar. Si hubiera un Juan en este tiempo, oraría diciendo: Señor, los que no vengan, que caiga fuego del cielo y los caliente. Aló. Eso haría un Juan en el tiempo de hoy, un Juan de este momento. Ahora quiero que ustedes vean a este Juan un tiempo después. Por eso quiero que lean conmigo el Evangelio la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esta ya es la postrimería, ya es el fin. Así terminó Juan su carrera, así terminó Juan su vida. Quiero que comparen al hombre que quiere que caiga fuego del cielo para que consuma a los adversarios, con el hombre que ya tiene un proceso en su vida, con el hombre al que ya le enseñaron cómo tiene que vivir, cómo tiene que hacer las cosas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Este es el mismo Juan escribiendo una de sus 3 cartas. Hijitos míos, esta cosa les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A los pecadores de allá, Él quería que los consumiera el fuego. A estos pecadores ya les llama hijitos míos. Ya Juan cambió su lenguaje, porque Jesucristo trabajó 3,5 años aproximadamente en la vida de él. Luego el Espíritu Santo retoma lo que Jesús dejó, y este es el Juan que fue transformado. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de hablar, cambió su manera de hacer las cosas. Porque yo voy a hablarle hoy de un Jesús que transforma las vidas, pero no de manera superficial. Un Jesús que trabaja profundamente en la vida de sus discípulos. Ahora quiero que me acompañe para que veamos un segundo ejemplo, y vamos a mirar a Pedro. Y en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10, la Biblia dice algo que uno dice: wow, ¿esto puede pasar en la iglesia? ¿Esto le puede pasar a un discípulo de Cristo? Sí. Y no solamente en el tiempo de Pedro, también en el tiempo de hoy esto puede pasar. Y mire cómo era Pedro antes de que Jesús lo hiciera, lo transformara, lo cambiara. Dice la Biblia en San Juan 18:10, Simón Pedro, que tenía ¿qué? Una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. ¿Qué le parece ese adorador? Hermano, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, llevaba por lo menos 3 años caminando con Jesús. O sea que Pedro ayunó, y mientras estaba ayunando se tocaba la calle y decía: aquí la tengo todavía por si me falta la fe. ¡Aló! Porque esto sucede cuando Jesús está en el huerto y lo capturan para llevarlo a la cruz. Esto ya está al final de la vida y ministerio de Jesús. Quiere decir que por lo menos habían pasado 3 años, y para que Pedro saque la espada es porque Pedro tenía esa espada encaletada por lo menos 3 años. O sea que Pedro iba por ahí y el hombre decía, él se tocaba y decía: bueno, por si las moscas. Y así hay más de un cristiano que tiene también lo suyo y dice: por si me falta la fe. ¿Aló? Así es. Este es el Pedro antes de la transformación.
Este es el Pedro antes del cambio. Por eso Jesús dijo: los haré pescadores. No se puede pescar almas si antes el Señor no hace un cambio, una transformación profunda en nuestras vidas. ¿Aló? Hermano y amado y amigo que me está escuchando, usted no viene a una iglesia, usted no asiste a un culto simplemente para escuchar buenos mensajes. Usted no viene a un lugar como este o a cualquier otro simplemente para escuchar canciones bonitas. No, eso está bien y eso es parte de todo, pero realmente y principalmente, ¿sabe por qué usted viene a un lugar como estos? Porque usted necesita que su vida tenga un cambio real. ¿Aló? Algo. Usted no puede venir aquí y que no pase nada en su vida. Usted no puede venir aquí y que pase un año, pasan 2 años, pasan 3, pasan 10, pasan 20 y la vida permanece igual, nada cambia en mí. Eso no puede pasar, porque de una o de dos: o no te están enseñando correctamente, o no se está haciendo un trabajo correcto contigo, o simplemente tú eres una persona que desecha todo lo que te enseñan y todo lo que se quiere hacer contigo. Esa es la única realidad que hay. Entonces, esta enseñanza que yo estoy trazando hoy y que cierra ese ciclo de la pesca de hombres es un llamado a que nos ubiquemos y de alguna manera a que entendamos qué es lo que el Señor quiere que ocurra en nuestras vidas. Yo dije el domingo pasado y dije: voy a decir algo fuerte. ¿Recuerdan que dije? Yo soy bueno repitiendo lo que he dicho muchas veces. Y yo les dije, perdóneme si a alguien de pronto le ofende, no es mi intención, pero estoy convencido que es la verdad. Y sabe que Dios es bueno, porque yo dije eso y yo luego digo: Señor, ¿será que de pronto fui muy duro y estoy muy religioso? Pero sabe que leyendo un comentario de un pastor maestro de la ciudad, hizo un comentario en la internet acerca del mismo tema y dijo exactamente lo que yo dije. Entonces dije: bueno, entonces no estoy tan equivocado, creo que sí es. Porque yo dije: si yo como creyente, como cristiano, escúcheme lo que le voy a decir, lo voy a repetir: si yo no tengo pasión por las almas, por las personas que están perdidas, por la gente que está sin Cristo, si a mí no me duele eso, si a mí eso no me motiva a ser un mejor creyente y moverme en esa dirección, yo dije: es muy probable que yo no sea un verdadero creyente. Porque les dije, la prueba última y final de un verdadero cristianismo es la pasión por las almas, porque nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Y la Biblia dice con claridad que el discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. Y si la pasión de Cristo fueron las almas, tu pasión y mi pasión tienen que ser las almas. ¿Aló? No es una opción para el creyente estar apasionado por las almas. Eso es fuerte, eso no es fácil. Los discípulos le decían a Jesús: Señor, tu palabra es dura, ¿quién podrá soportarla? Eso es duro, yo sé que es duro. Entonces estoy hablando de Pedro. Entonces ese Pedro era el que cortaba orejas, el sanguíneo, tenía un carácter violento, recio. Pero mire a ese mismo Pedro, pasado un tiempo, después del proceso. En primera de Pedro capítulo 4 verso 12, yo lo leo. Ahí va a quedar grabada en la internet. Usted puede meterse en la predicación, le da like, se suscribe, se lo comparte a otros, haga todo ese proceso para que nos bendiga. Mire lo que dice primera de Pedro 4:12. El que cortaba orejas, ¿dónde está ese Malco y le cortó la oreja? Ahora ese le cambió el lenguaje, le cambió la forma de pensar y dice: amados,
¿Usted cree que Pedro sabía hablar así antes de que Cristo lo procesara? Pedro era un rústico, era un ordinario. Pedro no sabía hablar así. Algo pasó en la vida de Pedro, algo cambió a Pedro, que hasta la manera de hablar le cambió. Y ahora Pedro, al final de su vida, hacia la salida de su ministerio, dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Entonces, ¿para qué les di esas citas? Para mostrarles lo que pasó en la vida de esos hombres, cómo su manera de pensar, sentir y hablar cambió. ¿Por qué? Porque Cristo transformó la vida de ellos. Y eso me deja decirle algo esta mañana. Tiene que haber un tiempo, un límite, donde yo busque ver resultados en mi vida. Esto no puede ser algo indefinido. Algún día el Señor me cambiará. No, eso no es verdad. Tiene que haber un límite. Jesús utilizó 3,5 años para impactar, pero yo les dije a ustedes, eran hombres enseñables. Tiene que haber un límite para ver ese resultado en tu vida, en mi vida. Entonces voy a desarrollar el tema, porque quiero mostrar lo que pasó entre el antes y el después. Y yo lo digo de la siguiente manera: Jesús, según los evangelios, cuando usted lee los 4 evangelios, usted puede concluir lo siguiente: mire, para transformar la vida de estos hombres y de todos los que fueron discípulos, Jesús trabajó en 3 áreas principalmente. Jesús se enfocó en 3 áreas de la vida de ellos. Y la primera área en la que Jesús se enfocó, o que yo registro aquí, fue el área espiritual. Para transformarlos, para cambiar sus vidas, Jesús trabajó duro en la vida espiritual de sus discípulos. Si uno como pastor quiere que la oveja, que el rebaño, que el discípulo, que el creyente alcance la estatura de la plenitud de Cristo, de Efesios capítulo 4, uno tiene que trabajar duro en la vida espiritual de las ovejas. Es por eso que en nuestro plan de trabajo tenemos en el año 4 semanas de santificación, tenemos ayunos, tenemos vigilias, tenemos diferentes alboradas. ¿Por qué? Porque queremos trabajar fuerte en la vida espiritual de ustedes. Queremos cavar profundo en su vida espiritual. ¿Cómo trabajó Jesús en la vida espiritual de ellos? Número 1, Jesús trabajó en su vida de oración. Si hay algo que Jesús trabajó fuertemente en la vida espiritual de sus discípulos, fue en lo relacionado con la oración. Escúcheme, por favor. Si hay algo que usted y yo tenemos que tener claro, que no puede ser una opción en nuestra vida de creyentes, es nuestra vida de oración. Déjeme decirle algo. Si usted no se levanta a las 4 de la mañana para orar, usted no va a orar. Normalmente, excepto que usted tenga mucho tiempo en el día y tenga esa posibilidad, usted no va a orar lo suficiente en el día. Porque una persona que tiene que cumplir un horario, que tiene un trabajo donde tiene jornadas específicas, si usted no ora en la madrugada, como fue la enseñanza de Jesús, usted se va a ver tan enredado durante el día que usted no va a poder tener un tiempo correcto de oración. Y si usted pretende orar al final del día, por la noche, cuando ya está súper cansado, déjeme decirle que es muy poco probable que tengas una buena vida de oración. Por eso es que en la Biblia a Jesús se lo veía orando en la madrugada. Orar requiere de disciplina. Si usted quiere aprender a orar, tener una vida de oración sólida,
vas a tener que modificar tus hábitos. Algo le enseñé a la iglesia en días pasados y le dije, si yo le digo a usted, usted debería como mínimo levantarse a las 4 de la mañana para orar, usted tiene que hacer cambios en su vida. Porque si usted se acuesta a la medianoche, a las 4 de la mañana, usted no se quiere levantar de su cama. ¿Y sabe? La gran mayoría de ustedes y de mí somos noctámbulos. Nos hemos acostumbrado a que son las 10 de la noche, son las 11 de la noche, son las 12 y todavía estamos haciendo cosas, viendo programas por televisión, escuchando noticias, una cantidad de cosas y nos acostamos ya tarde. Hermano, ¿con qué ganas se levanta usted a las 4 de la mañana si se acuesta a las 12 de la noche? ¿Aló? Entonces, eso te obliga a hacer cambios en tu estilo de vida. Por eso cuando enseñé en la primera instancia y les hablé de sacrificios, yo le dije, ya no es tanto perder cosas como dejar cosas como le tocó a los apóstoles, sino que hacer un cambio en tus prioridades, reordenar tu agenda de vida personal. Esos son los sacrificios mayormente del tiempo de hoy. En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice la Biblia, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si usted prestó atención, se dará cuenta que para los hombres de Dios como Juan y como Jesús, la oración era algo vital y fue algo que ellos le transmitieron a sus discípulos. Por ejemplo, uno tiene que enseñarle a sus hijos a orar. La responsabilidad primaria en el hogar es del papá, ¿no? Papá es sacerdote, digan los hombres amén. Pero resulta que son los que más duermen. ¿Aló? Hermano, el hombre son las 5 de la mañana y todavía está roncando. ¿Aló? En cambio la mujer, hermano, son las 4 y ya está llorando por haber metida en un rincón. ¿Aló? Digan las mujeres amén. Y el hombre es el que tiene la responsabilidad de mostrar, así como Jesús modeló para sus discípulos, así como Juan modeló para sus discípulos. Es el varón el que tiene que modelar en el hogar para sus hijos, para su esposa. ¿Aló? Oiga, si alguien se tiene que levantar de primero en la madrugada, es el hombre de la casa. ¿Aló? No están de acuerdo los hombres, están aburridos. Ahí sí dicen, eso es conmigo. Pero si yo dijera al que le tienen que dar comida con morro y tratarlo como un príncipe, gritaban todos amén. ¿Aló? ¿Quién es el primero que tiene que levantar a orar? El hombre. Es el varón. Es que yo, hermano, aquí sacamos pecho y decimos, no, aquí el que manda soy yo, y hacen así, hermano, y se aprietan la correa y todo eso. Así, si eso es así, usted es el primero que se tiene que levantar en la madrugada a buscar la presencia de Dios. Así como los discípulos vieron a Jesús orar y eso impactó sus vidas, tanto que dijeron, Señor, nosotros queremos orar como tú oras. ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cómo era una oración de Jesús? ¿Ustedes qué piensan? No, yo creo que una oración de Jesús era una cosa, wow, extraordinaria. Tanto que decían, por favor, enséñame a orar como tú oras. La vida de un hombre de Dios tiene que ser impactante. La oración tiene que impactar. Escúcheme, varón, pero también las mujeres, pero me enfoco en el varón. Escúcheme, tu vida de oración tiene que impactar la vida de tus hijos. Tus hijos tienen que decir, yo quiero orar como ora mi papá. ¿Aló? Porque algunos dicen, yo no quiero roncar como ronca mi papá. Porque en vez de orar, ronca. O algunos hijos están diciendo, yo quiero orar como ora mi mamá.
Porque en el hogar, la que más busca la presencia de Dios, la que es más sensible a la presencia de Dios, desafortunadamente digo, en cuanto al orden de Dios, suele ser la mujer. La mujer. Uno viene a los grupos de líderes y el 80% más del liderazgo son mujeres. ¿Qué cree usted o por qué cree usted que está pasando eso? ¿Dónde está el varón? Que la mujer es la que tiene que sacar el pecho y decir, quítese que aquí vengo yo. ¿Aló? Me hizo acordar que cuando estaba pequeño mi hija y mi hijo, pasaba una cosa muy curiosa con mi hijo. Mi hijo Felipe es el mayor y mi hija Judy es menor. Pero Felipe siempre fue un poco nervioso. Judy fue una todoterreno hasta el día de hoy. Entonces yo me acuerdo que un día los dejamos solos en la casa. Estaban solos y parece que hubo una tormenta eléctrica y se fue la energía. Y llamamos y contestó Felipe. Y Felipe estaba asustado y todo. Entonces habló Judy y dijo, déjemelo que yo lo cuido. Era un chiste, eso pasó con mi hija. Estábamos en un supermercado y un niño le hizo una maldad a Felipe. Y Felipe es como así buena gente, entonces él no le puso bolas, pero mi hija lo vio. Yo estaba viendo a mi hija cuando veo que ella mete la mano en una góndola de frijoles y sacó un puñado. Y se fue detrás del peladito y los tiró encima. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Hermano, ella defendiendo a su hermano. Y así la pasan las mujeres todo el tiempo sacando el pecho por los hombres. Y la iglesia no es diferente. ¿Dónde están los varones? Usted es el primero que tiene que levantarse en la mañana a buscar la presencia de Dios. Usted es el que tiene que modelar para su esposa. Usted es el que tiene que modelar para sus hijos. Usted es el que tiene que modelar para sus discípulos. ¿Y quiere que le diga algo? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Es difícil, pero no es imposible. Y vale la pena. Entonces, Jesús se interesó por la vida de oración de sus discípulos. En Mateo capítulo 26, la palabra nos enseña cómo Él los llevaba para que oraran con Él. Allá cuando Jesús oró agónicamente antes de la crucifixión. Dice la Biblia en Mateo 26 que Jesús está orando con tanta agonía que aún como gotas de sangre caían de su cabeza, caían a la tierra. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y Él había invitado a Juan, a Jacobo y a Pedro. ¿Y sabe qué pasó con Juan, con Jacobo y con Pedro? Se quedaron dormidos. Pero ¿qué me interesa esa enseñanza? Que Jesús era práctico. Y Él llevaba a sus discípulos, vengan, practiquen conmigo, métanse conmigo, métanse a orar. Y Jesús estableció un parámetro para la oración. Y es que la oración debería ser como mínimo 1 hora. Yo hago una pregunta, pero no la contesten. ¿Cuántos oramos como mínimo 1 hora al día? Le hago una pregunta, ¿fácil o difícil? La pregunta es, ¿cómo es tu agenda? Porque no es difícil orar 1 hora. Lo que pasa es que hay que ser estratégicos para orar. Hay una película que yo recomiendo a ojo cerrado. Por favor, si no la ha visto, mírela. Eso está en Netflix, está en el YouTube. Se llama Cuarto de Guerra. ¡Aló! Y ahí hay una recomendación que es así, es verdad. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo me arrodillo y después de 15 minutos estoy en el 5.º piso. ¡Aló! Está dormido y roncando. O dicen, no, es que yo me arrodillo y a los 5 minutos ya no sé qué decir. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque no nos preparamos para la oración. Una de las cosas que uno debería de hacer
cuando no sabe orar y quiere aprender y quiere utilizar los tiempos correctos, es hacer una lista de peticiones. Cuando tú elaboras una lista de motivos de oración, te garantizo que 1 hora no bastará para que tú estés en la presencia del Señor. Y usted dice, voy a orar por estos 10 motivos o por estos 15 motivos y los anota. Y usted dice, voy a orar 3 minutos por cada uno de ellos. Cuando usted se da cuenta, se pasó la hora y no ha terminado. ¡Aló! Uno tiene que hacer estrategias para la oración. Es fácil orar 1 hora. Lo que pasa es que hay que ser recursivos. En segunda instancia, hay muchos motivos por los cuales orar, no los voy a tocar porque sería muy extenso. ¿Por qué es importante que oremos? Hay muchas razones, solamente las voy a enunciar. Necesitamos respuestas de Dios, ser librados del mal, vencer las fuerzas del mal, conocer la voluntad de Dios, y así hay muchas razones por las cuales debemos orar. ¿Sabe? Lo segundo que hizo Jesús en la espiritualidad de sus discípulos fue llevarlos a la vida de ayuno. El ayuno es tan importante como la oración. De hecho, la Biblia enseña que hay situaciones en la vida en las cuales la oración no basta, se necesita reforzar la oración. Y el complemento adecuado para la oración poderosa es el ayuno. Por eso tenemos 4 semanas de santificación, ayunos mensuales, el último domingo de cada mes, ayunos todos los miércoles. No es fácil el horario y nosotros entendemos, pero cuando sea miércoles y usted tenga la posibilidad, no se quede en la casa, venga, pasamos tiempos sabrosos aquí. Puede que haya 10 personas, 12, a veces hay más, a veces un poco menos por el horario, pero lo pasamos bien buscando la presencia de Dios. ¿Aló? ¿Sabe qué le quiero recomendar en el ayuno? Yo pienso que uno como creyente debe hacer el esfuerzo de ayunar al menos un día a la semana. En su agenda, anote un día, establezca un tiempo en el cual usted va a ayunar. ¿Para qué? Para que habitúe su cuerpo al ayuno. Dedique un día al ayuno. Diga, voy a ayunar hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4, como Dios le guíe. Pero establezca siempre un día de ayuno, aparte de las fechas que nosotros aquí utilizamos. Sería importantísimo. En Mateo 9:14 o Mateo 15, la Biblia dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. No es una opción, tendrán que ayunar. Cristo era el esposo, Cristo fue quitado, ahora está en el cielo. Por lo tanto, los discípulos tenemos que ayunar. ¡Aló! El ayuno es parte integral de la vida espiritual de todo creyente. Necesitas ayunar. Necesitas ayunar. Yo quiero dejarle esa inquietud. También en ese trabajo espiritual, Jesús hizo algo y fue exhortarlos a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Déjeme decirle algo. Cuando usted va al libro de los Hechos y usted lee, por ejemplo, a Pedro, que era un hombre del vulgo, un pescador, usted ve que cuando él está dando la palabra después del Pentecostés, Pedro cita con una precisión impresionante las Escrituras. Cuando usted va al capítulo 6 y usted ve a Esteban que está siendo apedreado,
usted ve cómo Esteban cita con una precisión impresionante las Escrituras. Y así, cada vez que un hombre de Dios hablaba de estos, citaban la palabra con precisión. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a conocer a profundidad la palabra de Dios. Tenían una comunión, tenían una intimidad fuerte con las Escrituras. Y por eso yo como pastor siempre le digo a la iglesia y siempre los exhorto diciendo: usted no se puede quedar solamente con lo que yo digo acá. Si usted solamente alimenta su vida espiritual con lo que yo predico aquí u otra persona o con lo que el líder enseña en el grupo, tú estás mal alimentado, te falta alimento. Y le voy a decir algo, y es la verdad: la mayor cantidad de alimento espiritual por la palabra de Dios que usted puede consumir vendrá de sus tiempos a solas con Dios frente a este libro. Aló, los mejores, den un aplauso al Señor, escuche. Mis mejores momentos, escúcheme bien, cuando estoy aprendiendo la palabra, no es cuando escucho un buen predicador. Me gusta escuchar un buen predicador. Ya les he contado que yo usualmente escucho a pastores maestros por la necesidad que tengo. Pero escúcheme, los mejores momentos, cuando yo más crezco espiritualmente, cuando más crezco en el conocimiento de la palabra, es cuando yo me pongo a solas con este libro. Yo comienzo, la Biblia mía no me la recomiendo a nadie, pero yo voy así. Yo rayo esto por todo lado. No me da miedo ponerle colores, notas, asteriscos, de todo le hago yo a esto. Porque cuando yo estoy metido en esto, yo estoy preguntándole cosas, yo estoy haciéndome preguntas. Yo tengo otros libros al lado, yo estoy consultando esos libros, porque estoy profundizando en la palabra de Dios. En otras palabras, y también le he enseñado a la iglesia, usted tiene que acostumbrarse a invertir en las cosas de Dios. Hay gente que se compra zapatillas de 600,000 pesos. ¡Aló! ¿No hay nadie aquí con unas zapatillas de 600? ¡Aló! Digan que no, pero tienen lociones de 500, pantalones de 1,000,000. Oiga, pero cuando uno va a ver la Biblia que tienen, una de 30,000 pesos. ¡Aló! Y le dicen al que vende: deme la más barata que tenga. Hermano, ya todas las Biblias son buenas porque son la Biblia, ¿sí o no? Pero hermano, ya no estamos en los años 70, estamos en el 2021. Hoy en día hay Biblias más especializadas. Hay Biblias, hermano, que usted las coge y tiene estudios poderosos que te ayudan a entender más lo que estás leyendo. Pero esas Biblias valen más. Esas Biblias valen más y hay que invertir en ellas. Un pastor me llevó a la iglesia donde él enseñaba. Eso fue en Restrepo Valle. Detrás del altar, la iglesia era pequeña, él tenía el altar, había una cortina atrás y detrás del altar tenía una biblioteca. Me dijo Alirio: esa biblioteca vale 35 millones de pesos. Le hago una pregunta: ¿cuánto vale tu biblioteca? Uno invierte en aquello que uno cree que es importante para uno. Ya no es tiempo de andar con Biblias de 30,000 pesos. Hay que invertir en Biblias más trabajadas, más especializadas. Hay muy buenas Biblias en este tiempo. Mire lo que Jesús dijo a sus discípulos. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Usted sabe qué es escudriñar? No es dar una ojeada y ya, no. Escudriñar es profundizar. Haga de cuenta que usted tiene un bulto lleno de, no sé, de harina o de arroz y se le cae ahí un alfiler y lo tiene que encontrar. ¿Qué tiene que hacer? Comenzar a meter la mano, hurgar hasta que lo encuentra. Eso es escudriñar, es profundizar. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia? No solo hoy, sino durante todos los tiempos. La falta de profundizar en las Escrituras. Por eso se ven tantas cosas raras. Por eso uno ve gente que enseña cosas que son extraordinarias y uno se pregunta, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es bíblico? Y uno valida y cree que eso es así porque el hombre que está acá arriba habla en lenguas o pronuncia el nombre de Cristo. Y eso no es así. Si aún un ángel del cielo, Gálatas, les anunciare un evangelio diferente, no le crean, no lo reciban. Entonces tenemos que conocer la palabra. Y para eso hay que meterse con la palabra. Hay que enamorarse de la palabra de Dios. Por último, en ese trabajo espiritual, Jesús enseñó algo que ya les enseñé la semana pasada y es el valor del sacrificio. Lo tomo aquí porque es importante. En el versículo 27 del capítulo 14 de Lucas, la Biblia dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amados y amadas, escúcheme bien. Ser creyentes, ser cristianos, ser discípulos implica un sacrificio. Implica que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Implica que esto no es fácil, que no es tan sencillo como algunos creen o como algunos quisieran. Una vida cristiana bien vivida, una vida cristiana que sea agradable al Señor, es una vida exigida, es una vida trajinada, una vida que tiene proceso, una vida que tiene esfuerzo. ¡Aló! Esa es la forma de transformar a alguien, de cambiar a alguien. Y el sacrificio es un elemento importante en esa transformación. Si hay algo que tiene que tener un verdadero creyente, un verdadero discípulo, es la capacidad de sacrificar. Es la capacidad de estar dispuestos a perder algo. Eso es importante en la vida del creyente. Si alguien no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La pregunta es: ¿estás cargando tu cruz? ¿Estás cargando tu cruz? En segunda instancia, no solamente trabajó Jesús en lo espiritual, también trabajó en la vida ministerial de los discípulos. Jesús formó ministerialmente a sus discípulos. Le voy a explicar qué quiere decir eso. En las empresas en las que son organizadas, suele haber dos documentos o dos tipos de documentos para las personas que trabajan con esas empresas. Uno de ellos es un manual de funciones que indica cuáles son las actividades que ese supuesto empleado tiene que desarrollar, la razón por la cual lo han contratado. Entonces, mira, te contratamos, te vamos a pagar esto, pero la empresa espera que tú hagas esto y esto. Esas son tus funciones. Es un documento fundamental en un contrato. Pero luego hay otro documento que es más especializado y que depende del primero.
y es el manual de procedimientos. ¿Qué hace el manual de procedimientos? Decirle a ese empleado de qué manera tiene que cumplir esas funciones o roles por las cuales se le ha contratado. ¿Aló? ¿Por qué le hablo de esto? Porque Jesús le entregó a sus discípulos un manual de funciones, pero también le entregó un manual de procedimientos. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo tenían que hacer su trabajo. ¡Aló! Ahora, yo quiero que ustedes lean conmigo ese manual de funciones y procedimientos que Jesús les entregó. Él no los llamó y les dijo, bueno, me hacen el favor y van a pescar hombres, láncense allá y miren a ver qué van a hacer. No, él les dijo, ese trabajo lo van a hacer así, así, así y así. Entonces quiero que me acompañen, por favor, en la escritura para que vean cómo formó ministerialmente Jesús a sus discípulos. Quiero decirle algo, la palabra ministerio traduce servicio. Un ministro es alguien que sirve. En otras palabras, Jesús le enseñó a sus discípulos cómo tenían que servir, cómo tenían que hacer las cosas. En Lucas capítulo 10, versículos 5 al 14, está el manual de funciones y procedimientos con el cual tuvieron que trabajar los discípulos para cumplir el propósito con el cual los llamó el Señor. Y escúcheme lo que le voy a decir. Lo que Jesús le enseñó a los discípulos aquí está vigente aún para ustedes y para mí en el tiempo de hoy, 2000 años después. Esa realidad no ha cambiado. Así que miremos qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Ellos tenían que ir a pescar. Ya no peces, hombres, pero ¿cómo pesco a esos hombres? ¿Cómo le hago? ¿Qué se tiene que hacer? Aquí está la respuesta de Jesús. Mire lo que dice, versículo 5 del capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y le dio ¿qué? Instrucciones. Jesús dijo, les haré. En otra versión dice, Jesús dijo, les enseñaré. Por eso aquí dice, por eso aquí dice, les dio instrucciones. La palabra instrucción dice, es directrices. Les explicó cómo se hace el trabajo. Y es por eso que nosotros queremos aquí como Cruzada Cristiana Poder y Fuego, tenemos todo un sistema de trabajo. Queremos que la gente sepa cómo hacer el trabajo. Y esta mañana que hablaba con la iglesia, yo le decía algo a la iglesia. ¿Y sabe qué es? Hermano, en condiciones normales, todos ustedes y yo en este lugar deberíamos estar en un grupo de conexión. Si esa es la visión de la iglesia y tú eres un miembro de esta congregación, tú deberías estar en un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque es a partir de allí donde nosotros comenzamos a aplicar lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Es allí donde nos evaluamos. Es allí donde enseñamos cómo entrar, cómo salir. Es allí donde tomamos decisiones, hacemos correcciones. Oh, wow, es allí, en ese ámbito de trabajo, donde nos acogemos al texto bíblico. Entonces uno dice, por favor, no te quedes por fuera. No te quedes por fuera. Estamos trabajando como el Señor quiere que se hagan las cosas. Mira lo que dice la Biblia. Le dio instrucciones y le dijo, por camino de gentiles no vayan, en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo,
Prediquen y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien todo lo que les dice. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella es digno y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa es digna, su paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Jesús enseñó a sus discípulos cómo tenían que desarrollar su misión. Jesús formó a sus discípulos ministerialmente. Usted va a la Biblia y va a encontrar más adelante que no solamente envió a estos 12, luego envía a otros 70 y los envía de 2 en 2. Esa fue la práctica de Jesús. Con Jesús, la vida cristiana, el discipulado, fue algo práctico, no fue solo teoría, no fue solo conocimiento. Eso que Él enseñó en la teoría, ellos tuvieron que llevarlo a la práctica. Es por eso que hoy en día se dice, hay iglesias que están llenas de cristianos cabezones, porque tienen conocimiento que da miedo, pero no hacen nada. Eso dicen en el ámbito de las iglesias. Entonces Jesús está pidiendo que seamos prácticos. Por allá habían como 5,000 personas que seguían a Jesús y lo habían seguido todo el día y estaban cansados y tenían hambre. Y entonces Felipe y los apóstoles se acercaron y le dijeron: Señor, pobres están cansados, despáchalos para que vayan a sus casas y coman. Y Jesús dijo: denles ustedes de comer. Jesús les enseñó un ministerio práctico. Cada vez que ustedes son enseñados, se espera que lo que uno aprende lo ponga ¿en qué? En práctica. Quiero terminar hablando de la tercera área en la que Jesús trabajó, y aquí sí voy a ser un poquitico más específico, en la que Jesús trabajó en la vida de sus discípulos. Y me gusta esta área porque a veces uno, por los resultados, por las cuentas, por los números, por esto, por lo otro, se olvida de este aspecto tan importante en la vida de los discípulos. ¿Sabe qué hizo Jesús? Trabajó en la humanidad de ellos. Trabajó en el ser. Hay un dicho que dice: ser para hacer. O sea, uno no hace para hacer, uno hace porque uno es. ¿Aló? Entonces, Jesús trabajó profundamente la humanidad de sus discípulos. A Jesús le importó la clase de persona que eran esos hombres. ¿Por qué es importante decir esto? Porque desafortunadamente a veces, aún en la vida de la iglesia, hay comportamientos que son atípicos de las Escrituras. Cuando, por ejemplo, en un liderazgo hay competencia. Cuando, por ejemplo, en una iglesia alguien para llegar le tiene que llegar, le da un codazo al otro y sigue adelante porque tiene que mostrar. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso dice que algo está fallando en la calidad de esa persona como ser humano. Y Jesús trabajó profundo en la calidad del ser de sus discípulos. Él no quería andar solamente con gente que pescara mucho. Él quería andar con gente que fuera calidosa como seres humanos. Uno ve gente extraordinaria, por ejemplo, en el ámbito secular,
con todas las habilidades, con todos los pergaminos, con todos más preparados que un cumis, más capaces que, mejor dicho. Pero hermano, como personas, no hay nada que hacer con esa gente. Les enseñaron de todo, menos a ser buenas personas. Les enseñaron a conseguir el éxito, a alcanzar metas, logros, objetivos, y nunca les enseñaron a trabajar en sus propias vidas. Por eso uno ve cosas raras y uno dice, ¿por qué pasa esto? Escuche lo que Jesús hizo. Y con eso quiero terminar esta mañana y voy a citar algunas cosas. Jesús les enseñó la humildad. Si hay algo que no puede haber en la iglesia, es soberbia. Si hay algo que no debería de haber en la iglesia, entre nosotros, es orgullo. Que alguien crea que es más que otro porque tiene mejor capacitación, mejores posibilidades económicas, lo que sea, más conocimiento en la Biblia, un ministerio más notorio. No. Así no funciona en el reino de Dios. Le contaba a la iglesia en días pasados, y recuerden que yo soy bueno recordando lo que ya dije, y les conté la historia de un hombre, un amigo mío de la juventud, que es un académico en una universidad de acá del sur, un decano. Y el papá de él, hablando en días pasados, hace ya un tiempo con él, me dijo: Alirio, estoy contento por mi hijo tal. Y le pregunté por qué. Y me dijo: Alirio, porque tal persona llega a la iglesia temprano, se remanga la camisa y se va y comienza a lavar los baños. Él, en su vida ordinaria, es un decano, es un ejecutivo, tiene un alto, es un hombre de alto tumequé. Es la realidad de él. Pero cuando llega a la iglesia, el hombre se despoja de todos esos títulos y se hace como el más pequeñito, porque en la iglesia no todo el mundo quiere lavar los baños. ¡Aló! Y el hombre llega y va, pide su trapero. En su momento, no sé qué estará haciendo ahora, pero en ese momento hacía eso. Va, se mete a los baños y los deja limpios. Esa es la labor más, yo no sé cómo llamar a eso, más servil, más humilde que uno puede hacer. Porque ustedes dicen, ¿qué prefiere? ¿Limpiar bancas o lavar baños? ¿Usted qué diría? Oh, lavar baños. ¿Aló? ¿Quién diría eso? Me le va a crecer la nariz como Pinocho esta mañana. La gran mayoría va a decir, yo prefiero limpiar bancas. Porque lavar baños no es tan fácil como cree, no es tan simple como parece. Este joven hacía eso. Y mire lo que dice la Biblia, y quedó registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser más grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. Si alguien aquí quiere ser el chacho o la chacha, tiene que ser la persona que más sirve a los demás, la persona más humilde, la persona más sencilla. En el reino de Dios, esa es la persona más grande y es la más importante, el que se da a otros independientemente de quién es él, independientemente de cuántos títulos tiene, independientemente de cómo lo valoran usted en la vida ordinaria. En el reino de Dios, en el pueblo de Dios, usted tiene que ser la persona más humilde. Habían dos hombres en la historia llamados Jacobo y Juan, y tenían una señora que se llamaba la mamá de Juan y de Jacobo, una María. Y esta señora era una mujer, era una mamá. ¿Cuántos saben que las madres intervienen por el bienestar de sus hijos? ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver, yo la veo. ¿Cuántas madres quieren que a sus hijos le vaya bien? Que a sus hijos le llamen de la gobernación y le digan: tenemos aquí un puesto para ti en la gobernación con salario integral y con primas extralegales. ¿Aló?
La madre de una amiga mía decía: yo voto por el que sea con tal de que ayude a mi hija. Eso dijo la señora esa hace muchos años. Y es verdad. Y en la Biblia hay una mujer que se llamaba María, la mamá de Juan y de Jacobo. ¿Y sabes qué hizo esa señora? Dijo: Señor Jesús, humildemente te pido que cuando estés en tu reino, por favor, siéntate a tu derecha, Juanito, y a la izquierda, a Jacobito. Aló, humilde la mamá de ellos, ¿no? ¿Cuántos hay así que quieren el lado derecho y el lado izquierdo al lado de Jesús? Entonces el Señor dijo: no. El que quiera estar arriba, póngase abajo. Porque al que se exalta, yo lo humillo, pero al que se humilla, yo lo exaltaré. En la iglesia, en el pueblo de Dios, se es grande cuando cuando uno se considera menos digno que los demás. Eso no es fácil. Él le enseñó que se amaran unos a otros. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Sabe usted que hay personas difíciles de amar? ¿Sí o no? Yo llegué a la casa en estos días y en mi casa o por mi casa los parqueaderos son comunitarios. Yo vivo en un pasaje, entonces no hay forma de meter el carro, tendría que volar y aterrizar en mi antejardín. Entonces me toca parquearme afuera. Y eso es un problema porque hay gente que el parqueadero tiene una entrada y yo no sé por qué le da por parquear los carros en la entrada. Y yo iba llegando y un carro ahí, y a mí eso me hace cambiar de colores, porque yo no entiendo eso. Entonces yo dije: bueno, como este la hizo así, le voy a poner mi carro adelante, y me bajé y lo dejé ahí y me fui. El pastor, no hagan lo que el pastor hace, no les aconsejo eso. Yo me fui a mi casa a almorzar y dije: así como este me la hizo a mí, yo se la hago también a él. Pero no, llegué a mi casa y yo estaba pensando: no, yo no podía ni descansar, no podía ni recostarme un ratico, porque yo dije: si me acuesto y el Señor llega, eso me pasa. Mi esposa dice eso ahí, mire a ver, y yo: no, usted dice eso porque usted no la van a llamar, pero a mí sí. Conclusión: a los minutos, yo estaba a la expectativa, alguien llega a la reja y dice: aló, aquí vive el pastor. Hermano, yo no sé quién le dijo alguien que no me quiere, porque si yo hago la fechoría que yo hice y le dicen que es el pastor, yo estoy en peligro, ¿sí o no? De hecho, cuando el Señor llegó, dijo: aquí vive el pastor, pero no como con alegría, sino que ya me iba apoyando. Y cuando salí, como yo le sentí el mal tono, entonces yo también me puse así, ¿no? Le dije, entonces le dije: Señor, es que usted tiene que aprender a parquearse bien. Entonces comenzó a decirme cosas, y en medio de tantas cosas que me dijo, y no que sos puede ser pastor y guías gente. O sea, el hombre quería bloquearme. Y yo le dije: sí, hermano, pero no tiene nada que ver, aprenda a parquearse bien. Y eso fue maluco. Luego se corrió y me quedé pensando: tengo un enemigo que no conozco, porque el que le dijo a este que yo era pastor no me quiere. Aló, porque si me quisiera había dicho: mire, el Señor de la casa ahí, pero le dice que soy el pastor. El hombre iba armado contra mí ese día. Bueno, lo bueno de todo eso es que ese día la cosa quedó como rarosa, un señor que yo no conocía. Al otro día llegué y otra vez estaba mal parqueado. Pero esta vez llegué, y cuando llegué, él vio que llegué y corrió el carro y se parqueó bien. Entonces yo dije: guau, quedé. Pero la conclusión es: no es fácil amar a todas las personas. Y Jesús le pidió a sus discípulos amar a los demás. ¿Saben que hay gente que es difícil de amar, sí o no? Y el Señor permite esas cosas. Hay gente muy difícil que Dios ha colocado allí, porque el Señor está trabajando en nuestras propias vidas. A veces esa gente difícil, que uno no sabe cómo lidiar con ellas, están ahí simplemente porque a través de esas personas Dios está trabajando en tu propio carácter. Porque la Biblia dice: el hierro se amolda ¿con qué? Con hierro. A veces Dios pone a las personas duras ahí porque uno mismo es difícil y Dios tiene que trabajar con uno. Por eso usa a esas personas. Aló. Entonces, amen
Me interesa que ustedes sean personas que amen, que los cristianos, esos que van a pescar, sean personas que aman a los demás. Les enseñó misericordia. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Será fácil eso? Yo venía manejando en estos días con mi familia por acá y venía un joven en una moto. Venía con la esposa y el hijo ahí. Y yo trataba de pasar y no me dejaba. Y se mantenía en la vía así. Entonces yo busqué el lado y me puse al lado de él y le dije, por favor, tenga cuidado porque vas con tu hijo, con tu esposa, estás manejando mal. Hermano, me dijo hasta de que me iba a morir y me amenazó. Yo no sabía ni qué hacer ese día. Acá me saca pistola en la calle, fue terrible. Y la Biblia dice, cuando le pase eso con esa gente, ámela. Hoy en día está pasando algo que es diabólico en los barrios. Yo no sé si le pasa a usted en el suyo, pero a mí me pasa en el mío. Antes uno sacaba la basura y la colocaba. Usted tiene un espacio de 7 metros de frente en su casa. Tiene la reja de entrada, entonces usted saca la basura ahí, ¿sí o no? Hoy en día la gente está haciendo cosas diabólicas. Sacan la basura de ellos y se corren para el lado suyo. Y la ponen al lado suyo. ¡Aló! Y en mi casa está pasando eso y yo me paro y pongo a mirar y digo, y bueno, ¿y por qué este que tiene 7 metros me pone la basura al lado mío? Y me da mal genio. Y entonces uno quiere como cantarles una serenata, ¿sí o no? Oiga, señora, ¿por qué me pone la basura acá y esto y lo otro? Entonces uno dice, la Biblia dice, a esa gente así tan particular, uno tiene que orar por esas personas. Entonces, ¿sabe qué estoy haciendo en estos días? Yo le dije a mi esposa, si tal persona vuelve a hacer eso, voy a hablar con esa persona. Yo sé que si yo hablo con ella dejamos de ser amigos porque son duros. Pero bueno, yo me levanto por las mañanas cuando estoy orando y yo oro por todo el sector. Digo, Señor, oro por esta vecina, oro por este vecino. A ese no lo conozco, pero ese también tiene problemas. Oro por ese, Señor. Y oro por toda mi comunidad. Porque hay gente que ni me saluda. Y yo oro por eso también, porque ¿qué hago? Hay que orar por todo el mundo. Entonces, oren, tengan misericordia por esos que no los quieren. Jesús trabajó en ese aspecto de la vida de ellos. Y por último, Jesús les enseñó la importancia de ser unidos. Si hay algo que tenemos que tener entre nosotros, es unidad. Escuche lo que le voy a decir. Unidad no significa que pensemos igual. No tiene nada que ver con eso. Unidad significa que aunque pensamos diferente, nos ponemos de acuerdo. ¿Aló? Es como en el hogar. Es difícil que yo piense igual que mi esposa. Partamos de la base que yo soy hombre y ella es mujer. Tenemos un paradigma diferente de la vida. Pero somos unidos y nos unimos porque aunque pensamos diferente, podemos ponernos de acuerdo. Aló, eso es unidad. Entonces, como iglesia, algo que nos debe caracterizar. Mire que los discípulos, cuando estaban pescando, iban en grupo. Iba Pedro y Andrés en su barca, Jacobo y Juan en la otra, pero todos estaban unidos. Porque en la obra de Dios trabajamos en equipo. Este no es una obra de cuzumbosolos ni de superestrellas. No. Este es un trabajo de equipo. Y como es un trabajo de equipo, se necesita la unidad. Y para estar unidos nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente, escúcheme. La transformación de los discípulos. Los haré, les enseñaré de Jesús. No fue algo inmediato, tampoco fue algo superficial. Fue todo un proceso
que en el lapso aproximado de 3 años y medio el Señor realizó para cambiar la vida de aquellos hombres que habían creído en Él. Jesús trabajó en todas las áreas de la vida de ellos. ¿Qué tal si terminamos orando para pasar a las ofrendas y diezmos y por último tomamos la cena del Señor? Pero yo quiero orar 1 minuto, 2 minutos por esta palabra. Es importante que como creyentes entendamos cómo es que el Señor trabaja en nuestras vidas, porque es importante que le permitamos al Señor trabajar en nosotros. Tal vez Jesús no está aquí hoy como estuvo allá, pero hoy hay un liderazgo, hoy hay hombres y mujeres enviados que están ungidos por el Señor, y es a través de ellos, es a través de ellas que el Señor está cambiando vidas, que Dios está transformando vidas. Quizás no son personas perfectas, uno quisiera que fueran perfectos, pero no importa. Con todo y eso, son vasos de barro, pero Dios usa esos vasos de barro. Aló, Dios usa a esos vasos de barro para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. Uno tiene que orar un día como hoy para decirle: Señor, así como la vida de Pedro cambió, así como la vida de Juan cambió, yo quiero que también algo pase en mi vida. Tiene que haber un antes en mi vida y tiene que haber un después en mi vida. Yo quiero que cierre sus ojos por un instante, porque este es un momento muy importante, es un momento de verdad, donde tú y yo tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿mi vida realmente ha sido transformada? ¿Mi vida realmente ha sido cambiada? ¿Mi espiritualidad ahora es diferente? ¿Soy una persona comprometida con el ministerio? Como persona, como individuo, ¿he mejorado, he crecido? ¿Mi carácter ha sido transformado? Hay que contestar esas preguntas, porque si la pregunta o la respuesta llegara a ser: no estoy seguro o no estoy segura, si la respuesta llegara a ser: no ha pasado en mi vida, yo creo que un tiempo como hoy es la oportunidad que Dios te da a ti y que Dios me da a mí para hacer un alto y decirle: Señor, si Pedro, el hombre que cortaba orejas, pudo cambiar, si Juan, el hombre que quería asar vivos a los que no estaban de acuerdo con él, a los que pecaban, si Juan pudo cambiar, yo también puedo cambiar. Mi vida también puede ser transformada. Dígale: Señor, quizás la diferencia entre ellos y yo es que aunque ellos eran así, ellos fueron enseñables, ellos se dejaron enseñar, ellos caminaron contigo, ellos fueron obedientes a tu voz. Tal vez yo no soy como ellos eran, pero no he podido ser transformado, cambiado, porque no he sido obediente a tu palabra, porque he resistido al Espíritu Santo. Yo creo que esta mañana es un tiempo para decirle: Señor, necesito pedirte perdón. Este es un tiempo para estar a cuentas con Dios. Este es un tiempo, una hora para reconocer que quizás hemos estado en pecado, hemos estado yendo en la dirección contraria a la que Dios quiere que vayamos. Hemos estado haciendo cosas diferentes de las que Dios quiere que hagamos. Este es un momento para decirle: Señor, perdóname. Vamos a hablar con Dios por un instante. No terminemos este tiempo sin ir a la presencia de Dios, sin decirle: Señor, yo quiero reconocer
Yo quiero reconocer mi pecado. Yo quiero reconocer dónde estoy en este momento. Y yo no quiero quedarme en este lugar. Yo no quiero permanecer en esta condición. Yo quiero que transformes mi vida, porque yo quiero aceptar tu llamado. Yo quiero pescar almas. Yo quiero pescar hombres. Yo quiero ser un discípulo tuyo, Jesús. Una discípula tuya, Señor. Padre, tengo confianza en tu palabra. Y yo creo lo que dice la Escritura, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y yo creo, Señor, que eres poderoso para terminar la buena obra que ya iniciaste en mi vida. Tú no me vas a dejar a medias. Tú no me vas a dejar iniciado o iniciada. Tú terminarás lo que comenzaste en mí. Espíritu Santo, tú eres el encargado de consolidar la obra. Yo oro en esta mañana por tu iglesia. Yo oro en esta mañana por tu pueblo. Espíritu de Dios, consolida la obra que comenzaste. Consolida el proceso que tú iniciaste en cada vida. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Hay una iglesia llamada, convocada. Hay hombres y mujeres que tú quieres transformar en discípulos. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Voy a pedir